Bueno, yo tengo una pregunta en relación a lo que estabas diciendo recién, que cuando te escucho hablar te veo muy fuerte el papel de director, el papel de creador, pero también tenés un papel muy importante como docente. Y bueno, mi pregunta, o sea, la duda que me surgió ahora es si disfrutás dar clases y qué es lo que ves en dar clases, ¿no? En ese papel como docente. Sí, a mí me gusta, porque siento, digamos, primero que soy como deudor de las clases, porque las clases me han obligado a sistematizar un montón de cosas y a pensar y a desarrollar. Durante muchos años en el Sportivo se formaron directores y dramaturgos que venían a nuestras clases de actuación, que no había ninguna, había una visión poética de un territorio, de intercambio, y eso obligaba a pensar sobre lo que se veía. He tenido el privilegio de tener alumnos extraordinarios, absolutamente extraordinarios, que me permitieron pensar en la posibilidad de lo que es el entre la dirección y la actuación. Quiero decir, toda la idea de la autonomía, toda la idea del ensayo como dador de lenguaje, todo eso viene de las clases. Viene de las clases como experiencia específica, como experiencia de trabajo, de intercambio, de trabajo sobre textos no teatrales. Yo qué sé, el pecado que no se puede nombrar fue consecuencia de que todo un año estuvimos trabajando sobre art en el Sportivo y nos quedamos súper calientes con art. Entonces hubo acuerdo, por decir así, de decir, bueno, deberíamos meternos con las dos novelas capitales de arte en relación a eso. Donde más duele era un grupo que había estado trabajando sobre Florencio Sánchez y estaban enormemente entusiasmados con Florencio Sánchez y ya terminaban sus clases y no querían terminar. Entonces, y estaban los jueves libres. Entonces dijimos, bueno, ensayemos los jueves. Y después había que hacer algo porque Claudia Cantero venía desde Rosario a ensayar. Entonces había que estar a la altura de alguien que venía desde Rosario a ensayar un día por semana. ¿Se entiende lo que digo? Como cualquier vínculo, que te obliga a algo donde después la propia máquina empieza a funcionar y a comprometerte. La máquina idiota era un grupo de gente que terminaba su periodo de trabajo y de entrenamiento y tenía un montón de cosas que había estado probando durante ese último año, que decíamos, che, estamos todos entusiasmados, estamos todos con interés en proseguir. Es muy importante la situación afectiva que produce la clase. Quiero decir que no está psicótico. Pero no está psicótico por una idea de que te tirás contra las paredes o te cortás los testículos con una gilet. No está psicótico en relación a no tener un proyecto de acumulación, a no elegir el proyecto de la profesionalización, de no elegir trabajar en los territorios contaminados, en no elegir trabajar con otras personas que no sean las personas que se formaron dentro del estudio, pero no por una cuestión de lealtad, sino por un reconocimiento de que con esas personas vamos a tener acuerdos que no tendríamos con otros. Porque nos conocemos previamente y presuponemos que aceptamos cierto tipo de encuadre que no es político en el sentido ni partidario ni tradicional, es político teatral, que aceptamos que es el territorio donde nosotros vamos a discutir políticamente el teatro, donde vamos a encontrar una forma defensiva hacia los intentos de aniquilación que tiene el proyecto de la realidad sobre nosotros. Proyecto silenciado pero existente, lo digo de manera un poco enfática porque ustedes son muchos y yo estoy solo. Y además porque ese es mi estilo, porque no llego al metro 70, porque no terminé el colegio secundario, por una idea donde yo estoy internalizado para luchar. Estoy constituido de esa manera, como otros son más suaves o son más pedagógicos. Yo admiro mucho a algunas personas que fungen de maestros y lo son y que pueden, y que vos decís, che, ¿verdad? Qué bien, qué claros que son los ejemplos, parece que... Entonces,
podemos escribir, podemos dirigir, podemos actuar, porque todo un poco... No es esa mi experiencia. Para nosotros es una experiencia dura el trabajo, dura. El teatro es una experiencia muy rigurosa y dura. No hacemos ejercicios a las 6 de la mañana, no lo hacemos. No pensamos que la dureza está ahí, ¿entienden? Por eso también execramos de esas técnicas que nos vienen legadas, las técnicas del esfuerzo, las técnicas del sacrificio, las técnicas del dolor. No, nosotros pretendemos divertirnos en los ensayos, reírnos a carcajadas, que es la única manera de tratar temas que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, es el intento de generar alternativas de lenguaje que nos saquen de esa solemnidad, que nos saquen de esa pretensión, porque esas situaciones son inherentes a todos. A todos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a rogarnos la pretensión? ¿Se entiende esto? Los lenguajes que se colocan muy narcisísticamente como ejemplares y que en general son aburridos, son solemnes. Pero también tenemos grandes diferencias con los discursos de lo que es dado llamar no sé, la posmodernidad o lo postdramático, que es la idea de la abstracción, porque sabemos que la actuación no puede actuar la abstracción. La actuación tiene que tener información concreta, aunque sea para hacer la mierda después arriba del escenario, pero tiene que tener elementos que le permitan instalar con claridad qué narra, sobre qué acumula. Si las situaciones son excesivamente abstractas, queda anulado lo más abstracto que hay en la escena, que es que alguien actúa. Eso es lo abstracto. No es el tema lo abstracto, no son los procedimientos de dirección los que son abstractos. Los procedimientos de dirección tienen que ser claros, firmes, para permitir, y ahí está la dificultad mayor de la dirección, que es permitir que la actuación sea soberana de sus potencias y se pueda explayar, ¿entienden? Pueda ganar territorio por afuera de la obra, porque si no la obra siempre es la obra de esto, pues entras acá, el otro dice, pasa esto, inclusive, mira que, ¿no? Mira qué lindo, qué sutil, etcétera, etcétera, pero no deja de ser eso, no deja de ser la obra. Cuando la situación escénica es otra cosa, son ritmos, son pulsos, son energía, son situaciones combinables. También ahí hay lucha, porque nosotros tenemos sobre nuestra cabeza la idea de la unidad, de la necesidad y la creencia de que la dirección va a unificar los distintos relatos pictóricos, musicales, rítmicos que se manifiestan en la escena y entonces va a completar. Y uno podría tener un pensamiento en contra de la unidad, que, digamos, ahí estar todo formulando toda la idea, ¿no?, de Dios en la escena, del concepto de la unidad como un concepto supletorio de la idea divina, del círculo, etc. Hasta ahí. Una cosa, ¿sabes qué creo? Yo creo que yo actúo mucho. En principio, lo que tengo claro es que tengo que hacer que los alumnos no se aburran, porque si no, no me pagan. Eso lo supe desde siempre. Entonces yo tengo que lograr que vos tengas ganas de volver. Y es lo mismo que uno hace cuando actúa. Uno promete, ahora dentro de un rato, dice, aunque no lo diga. Quiero decir que el cuerpo de la actuación es un cuerpo que promete cosas, que promete posibilidades, que formula. Art, la literatura, en arte es una literatura que promete cosas que después no se cumplen. Él dice a pie de página, verán que dentro del capítulo próximo... ¡Mentira! Mentira, es un procedimiento en este caso desde la literatura de decir lo bueno está por venir, para que vos no aflojes. ¿No aflojes qué? El vínculo. ¿Qué vínculo? Y el vínculo entre el punto de vista, la mirada y la actuación, que es el vínculo fundante. Mucho después aparece el texto, mucho después aparecen las nociones de los personajes, mucho después aparece
dentro de ese relato primario un otro relato que es una excusa para legalizar ese relato primario que vos venís a verme a mí, dice la actuación. No hay nada detrás, yo utilizo el texto para hacerme presente, pero en realidad vos querés tocarme a mí. Cuando salís y me esperás en la calle, dice la actuación, a la escena mersa del contacto, nadie toca a Ray Lear ni nadie toca a Ofelia, ¿entienden? La identificación es con la actriz, es con el actor. Si no sos tan versa, no lo tocas, porque no vas a hacer semejante guarangada porque sos una persona decente. Pero en realidad vos tenés la sensación de que hay algo de eso que se te resulta inasible, indefinible, pero que vos vas a recordar. No recordás exactamente los textos, sí recordás un movimiento con la mano o un gesto o algo, a tal punto que parte de nosotros es lo que vimos actuar o lo que vieron actuar nuestros parientes, nuestros padres, nuestros abuelos. No digo de manera mecánica, pero me refiero a que la actuación es un elemento que permite sintetizar algo de la memoria de la comunidad, aunque sea una comunidad reducida, porque nosotros tampoco nunca queremos tener grandes espectadores. Tenemos una propensión hacia lo minoritario, pero no porque seamos estúpidos o porque tengamos miedo de los intercambios, sino porque nos parece que para ver actuación hay que estar cerca. No se puede ver actuación en la fila 17. En la fila 17 es lo mismo uno que otro. Entonces se hacen necesarias las valorizaciones de ciertas cosas que el teatro tradicional hace. Las áreas sonoras, ¿entienden? Las situaciones de emisión, que están buenísimas y que son técnicamente loables, pero no necesariamente esos son los núcleos de potencia de la actuación. Igual que con las áreas físicas. ¿Por qué la actuación tradicional valora tanto el pecho, el cuello y la cabeza y tiene desaires hacia la pelvis, el culo y otras zonas que son las organizadoras rítmicas, las organizadoras de direcciones, las organizaciones de respuesta vienen de las piernas, de los apoyos, de las áreas vinculadas a lo bajo, por decir así? Pero ya no como campo, lo bajo como campo poético, que por otro lado es una alternativa buscada deseosamente por la literatura, deseosamente, aún por la literatura contemporánea, Aira, Lamborghini, que intentan de sobremanera vincular los niveles elevados con los niveles bajos. Eso la actuación lo narra en sí. La actuación posee un cuerpo que es al mismo tiempo vulgar, porque está sexuado, nítidamente sexuado, por más que cuente otras cosas, porque no necesariamente la situación se sexúa porque alguien diga, ¿está? Eso es obvio. Y al mismo tiempo está elevado, está en otra esfera, puede ser portante de fuerzas superiores, o por otro lado, de fuerzas bajas. Quiero decir, es inmanente a él el procedimiento narrativo que en otras áreas o en otras disciplinas artísticas se busca denodadamente. Me parece que en ese sentido también hay en el lenguaje un intento de esterilización de ciertas fuerzas de la actuación, fuerzas que son revolucionarias, no porque sean políticamente manifiesten algo revolucionario, pero hay algo revolucionario en el actuar. Primero porque cuestiona al Estado, porque momentáneamente es la creación de ilusión social. Insisto sobre esto. Durante un rato los que espectan y los que actúan acuerdan que eso es un plano de lo real. Lo quieran o no, lo piensen o no, cuestionan momentáneamente el Estado. Lo cuestionan. El señalamiento, por más que sea aburrido, reiterativo, es dable de hacer. Durante 600 años las encíclicas papales prohibieron la actuación. Ningún arte ha sufrido semejante ataque de la Iglesia. Ningún arte ha sufrido semejante ataque institucional. Prohibido por las encíclicas las encíclicas papales. Es San Martín, que es acá la vuelta San Martín, porque uno dice San Martín, pero hace como 7.000 años. No, es cerca, que saca un edicto que permite que los actores sean enterrados en los cementerios.
pero es anecdótico. Mira qué interesante, mientras te comes una morcilla. Prohibición de pertenecer, de ser enterrado en los cementerios. Sí, pero che, la puta que lo parió. Todo porque tengo aspiraciones imaginarias. Todo porque me dan ganas de disfrazarme. Todo porque me da ganas de cuestionar momentáneamente las nociones del tiempo y el espacio. Entonces pensá, ahora entiendo por qué lo mataron y lo fusilaron a Meyerhold. Ahora entiendo por qué la visión represiva y antimarxista de Stalin hace que el realismo soviético, en ese caso, no pudiera soportar que el más grande director de Europa, por afano, pero por afano, todo Cantor, todo Brecht, todo Artaud, ya está en Meyerhold. Es contemporáneo a Stanislavski, infinitamente más singular y con una visión sobre el lenguaje mucho más dinámica, a mi entender. Bueno, uno entiende por qué, y uno podría también entender por qué dentro de la pedagogía formativa institucional de la Argentina, Stanislavski es como si fuera Messi, y Meyerhold no conoce a nadie, digamos, más o menos, tiene una H, si tiene una H en el medio. Pero es él el que habla de la vida clandestina de la actuación. Mira qué frase, la vida clandestina de la actuación. Es una frase, sí, pero es una frase de una contundencia enorme. Él dice el desarrollo que la actuación hace de manera clandestina del texto y de las obligaciones narrativas que ese texto y esa formulación sobre ese texto plantean. No es que habla de la morcilla, no es alguien que agrega, porque eso es un imbécil. Vos le podés decir a un actor, che, cortala, no agregue, porque, digamos, la verdad que lo que agregás es una pelotudez. Así que no te hagas el vivo porque te vamos a matar a trompadas. Digamos, no hay la menor duda de que eso es una grosería y una falta de respeto, porque es una falta de respeto a un acuerdo logrado en el ensayo, que es que hemos investigado hasta incluir la morcilla. ¿Entienden a qué me refiero? Que si fuera la necesaria esa momentánea y clandestina actividad que tiene la actuación, que es narrar más de una cosa, hacerse presente. ¿Por qué morcillea la actuación? Porque quiere estar más presente, cree que la morcilla lo hace más personal, que es el momento más personal, y tiene cierta razón. Ahora, el problema sería ver cómo el lenguaje contiene esa expansión. Toda la gente que ha entrenado en el estudio sabe de los ejercicios distractivos en medio del texto, sabe de los momentos donde de repente el punto de vista no sabe que yo me estoy yendo hacia algo muy personal, que es estoy dejando de actuar, porque estoy creando un tiempo decidido por mí, donde yo me voy a hacer muy presente. No es que voy a hacer nada raro, no voy a alterar, pero nunca debería olvidar que estoy actuando, nunca. Un tipo de concentración mucho más bifronte, que me permita estar en varios lugares a la vez, lo que sería estar psicótico en la vida. Pero en el teatro no, en el teatro es una organización técnica, ¿no? En el teatro no se puede tener ninguna duda de las organizaciones, por eso no ayudaría nada ningún tipo ¿entienden?, de creencia, por decir así, espontánea. Yo tengo que tener una organización muy, pero muy específica. Meyerhold habla también de los entrenamientos relacionados con la música que le vienen legados del circo, donde si fallara el sonido del tambor, seguramente el que está haciendo la pirueta de trapecio no engancharía con su par, porque tiene muy mecanizado un ritmo